El sol de la tarde caía implacable sobre las calles de Madrid, tiñendo de oro las fachadas antiguas del barrio de Malasaña. Javier corría por la acera, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si cada paso fuera una huida desesperada. De repente, la puerta de su apartamento se abrió de golpe y allí estaba su padre, con los ojos desorbitados. Presenciando lo impensable, Javier besando apasionadamente a Miguel en el sofá del salón. El mundo se detuvo en ese instante. El padre, un hombre de principios férreos y tradición católica arraigada, soltó un grito ahogado que resonó como un trueno en la habitación pequeña. Javier se apartó de Miguel, el rostro pálido por el terror, mientras su padre retrocedía tambaleándose, murmurando palabras incoherentes sobre pecado y vergüenza familiar. Miguel, con su habitual calma intelectual, se levantó del sofá ajustándose las gafas, intentando mediar en la tormenta que acababa de desatarse. Pero el padre de Javier, don Antonio, un empresario conservador de 60 años que había construido su vida sobre valores inquebrantables, no escuchaba razones. «Esto es una abominación», exclamó, apuntando con un dedo tembloroso hacia Miguel. «¿Quién eres tú para corromper a mi hijo?» Javier sintió un nudo en la garganta, sabía que este momento llegaría algún día. Pero no así. No de esta forma tan cruda y expuesta. Había ocultado su relación durante meses, temiendo precisamente esta reacción. Miguel, de 28 años, abogado en un bufete prestigioso de la capital, provenía de una familia influyente en el mundo político conservador. Su padre era un diputado conocido por sus posturas tradicionales contra el matrimonio igualitario, aunque Miguel había roto con esa herencia hace años, viviendo abiertamente su orientación sexual. La tensión en el aire era palpable, como un cable a punto de romperse. Don Antonio miró a Javier con una mezcla de ira y decepción profunda. «Te he criado para que seas un hombre de verdad. No para esto», dijo con voz quebrada. Javier, de 25 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Complutense, siempre había sido el hijo perfecto, obediente, estudioso, el orgullo de la familia. Pero en su interior, un conflicto rugía desde la adolescencia. Recordaba las noches en vela, rezando para que sus sentimientos hacia otros chicos desaparecieran, temiendo el rechazo de una sociedad que, a pesar de los avances legales en España, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Miguel había sido su salvación, su primer amor real, encontrado en una cafetería durante una manifestación por los derechos LGTB. Su relación era un bálsamo en medio del caos interno. Pero ahora todo pendía de un hilo. Don Antonio no se calmaba. Exigió que Miguel se marchara inmediatamente, amenazando con llamar a la policía si no lo hacía. Miguel, con dignidad, recogió su chaqueta y miró a Javier a los ojos. «No lo niegues, Javi. Esto es lo que somos», susurró antes de salir por la puerta. Javier quedó solo con su padre, quien se sentó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Dime que es una broma. Hijo. Dime que no es verdad». Pero Javier no podía mentir más. Las palabras salieron como un torrente. «Papá. Lo amo. Miguel es todo para mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Antonio se levantó de golpe y salió dando un portazo, dejando a Javier solo con sus pensamientos revueltos.
Esa noche, Javier no durmió. Pensaba en las consecuencias. ¿Perdería a su familia? ¿Valía la pena el amor por tanto dolor? Al amanecer, recibió un mensaje de su madre: tu padre lo sabe todo. Ven a casa ahora mismo. El conflicto apenas comenzaba. En los días siguientes, la presión familiar se intensificó. La madre de Javier, doña Elena, una mujer devota y ama de casa, lloraba desconsolada en la cocina de su hogar en el barrio de Chamberí. Hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿No piensas en nosotros? Javier intentaba explicar, pero sus palabras caían en oídos sordos. Su hermano menor, Pablo, de 18 años, lo miraba con una mezcla de confusión y rechazo. Influenciado por los comentarios homófobos que circulaban en su círculo de amigos conservadores. La familia, unida por lazos de sangre y tradición, se resquebrajaba. Javier sentía el peso de la culpa. ¿Era egoísta por elegir su felicidad sobre la paz familiar? Miguel, por su parte, lo apoyaba desde la distancia, enviándole mensajes de aliento. Pero su propia familia no estaba al tanto aún. Como hijo de un político influyente, Miguel sabía que revelar su relación podría costarle su carrera y el respeto de su entorno. Una tarde, Javier decidió confrontar a su padre en su oficina. Don Antonio, sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, lo miró con frialdad. Si sigues con esto, no serás bienvenido en esta casa. Javier sintió un puñetazo en el estómago. ¿Me estás desheredando por amar a alguien? La discusión escaló, con acusaciones de traición y falta de moral. Don Antonio reveló que había investigado a Miguel. Ese hombre es el hijo de don Rafael López, el diputado. ¿Sabes el escándalo que sería si se supiera? Javier se quedó helado. No había considerado las ramificaciones políticas. Miguel, aunque distanciado de su padre, aún llevaba el apellido que abría puertas en Madrid. Salir del armario completamente podría destruir no solo su vida, sino también la de Miguel. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. En su apartamento en el centro, reflexionaba sobre su juventud. Había salido del armario a los 20, perdiendo amigos y sufriendo bullying en la universidad. Pero Javier era diferente, su vulnerabilidad lo hacía especial. Sin embargo, la presión comenzaba a agrietar su relación. ¿Estás listo para esto, Javi? Porque yo no quiero esconderme más, le dijo en una llamada nocturna. Javier dudaba, atrapado entre el amor y el deber filial. La sociedad española, progresista en leyes pero conservadora en núcleos familiares, amplificaba su tormento. Amigos comunes empezaban a cuchichear, y Javier notaba miradas juzgadoras en la calle. El conflicto interno lo consumía. ¿Elegir el amor significaba traicionar sus raíces? La tensión culminó en una cena familiar forzada. Doña Elena había invitado a Miguel, en un intento desesperado por entender. Pero la velada fue un desastre. Don Antonio interrogó a Miguel sobre su estilo de vida. Y este respondió con firmeza: no es un estilo. Es quien soy. Pablo, influenciado, soltó un comentario despectivo, provocando que Javier explotara. Basta. Si no me aceptáis, me iré. Salió furioso, seguido por Miguel. En la calle, bajo la lluvia madrileña,
Se abrazaron. No sé si puedo seguir así, confesó Javier. Miguel lo besó suavemente. Entonces, ¿elige? Esa noche, Javier tomó una decisión que cambiaría todo. Los días posteriores a la cena fueron un torbellino de emociones para Javier. Se mudó temporalmente al apartamento de Miguel, en el vibrante barrio de Chueca, conocido por su comunidad LGTB. Allí, por primera vez, sintió un atisbo de libertad, paseos de la mano sin miedo, cenas románticas en terrazas iluminadas. Pero la culpa lo carcomía. Llamadas perdidas de su madre llenaban su teléfono. Y un mensaje de su padre lo dejó helado: si eliges ese camino, olvídate de nosotros. Javier se preguntaba si valía la pena el sacrificio. Miguel, paciente, lo consolaba: el amor verdadero requiere coraje. Javi, yo perdí mucho cuando salí del armario, pero gané mi autenticidad. Miguel recordaba su propia lucha. A los 22. Había confrontado a su padre, don Rafael, un diputado del Partido Conservador, quien lo había amenazado con cortarle el apoyo financiero. Eres una decepción, le había dicho. Miguel había perseverado, convirtiéndose en un abogado exitoso por mérito propio. Pero las heridas seguían abiertas. En el trabajo, Miguel enfrentaba sutiles discriminaciones. Colegas susurraban sobre su orientación. Y un ascenso pendiente se evaporaba. Es por ti, le confesó a Javier una noche, mientras preparaban la cena. Javier se sintió responsable: deberíamos ocultarlo más. Miguel negó con la cabeza. Eso nos destruiría. Su relación se profundizaba, pero las grietas aparecían. Javier extrañaba a su familia, soñaba con reconciliaciones imposibles. Una tarde, recibió una visita inesperada: Pablo, su hermano, apareció en la puerta. Papá está furioso, pero mamá llora todos los días. Pablo, confundido, admitió: no entiendo. Javi, ¿por qué no puedes ser normal? Javier explicó con paciencia, hablando de amor genuino. Pero Pablo se marchó dubitativo. Ese encuentro avivó el conflicto interno de Javier: ¿estaba imponiendo su felicidad a costa del sufrimiento ajeno? Mientras tanto, don Antonio tramaba en silencio, investigando más sobre Miguel. Descubrió conexiones políticas que podrían usarse como arma. Contactó a don Rafael, fingiendo una reunión de negocios. Y soltó la bomba: nuestros hijos están juntos. De esa manera, don Rafael, un hombre de 65 años con una carrera impecable, reaccionó con incredulidad y rabia. Mi hijo no es así. Debe ser una fase. Pero al confrontar a Miguel por teléfono, este confirmó todo con orgullo. Papá, amo a Javier. Acéptalo o no. Don Rafael cortó la llamada, jurando desheredarlo. Miguel, devastado, compartió la noticia con Javier. Ahora somos dos contra el mundo. Javier sintió pánico: el escándalo podría filtrarse a la prensa, destruyendo reputaciones. La presión social se intensificaba. En una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol, Javier y Miguel marcharon juntos. Pero un grupo de contramanifestantes les gritó insultos. Javier,
Aterrorizado. Quiso huir. Pero Miguel lo retuvo. Esto es por lo que luchamos. Esa noche, Javier tuvo una crisis. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si el amor no basta? Miguel, herido, respondió, si dudas. Quizás no sea real. La discusión escaló. Con acusaciones de cobardía. Javier salió dando un portazo. Vagando por las calles nocturnas de Madrid. Se refugió en un bar. Donde un viejo amigo, heterosexual y conservador, lo encontró. Vuelve a casa. Javi. Tu familia te necesita. Las palabras resonaron. Avivando su duda moral, ¿era correcto desafiar tradiciones por deseo personal? Al día siguiente, Javier regresó. Pero la tensión persistía. Miguel propuso terapia de pareja. Pero Javier rechazó. Temiendo exponer más vulnerabilidades. En cambio, buscó consejo en un foro online anónimo. Donde historias similares de rechazo familiar lo deprimieron. Una entrada en particular lo impactó, un hombre que había renunciado a su amor por paz familiar. Viviendo en arrepentimiento. ¿Quiero eso para mí?, se preguntó. Mientras, don Antonio y doña Elena planeaban una intervención, invitar a Javier a una reunión familiar con un sacerdote. Para salvar su alma. Justificaban. Pablo, dividido, advirtió a Javier por mensaje, no vayas. Es una trampa. Javier, agradecido, vio un atisbo de esperanza en su hermano. El clímax de esta fase llegó en una cena con amigos comunes. Uno de ellos, celoso de Miguel, soltó un comentario traicionero, Javi. ¿Sabes que Miguel coquetea con otros en el trabajo? Aunque falso. Sembró duda. Javier confrontó a Miguel, quien negó todo. Pero la semilla de la desconfianza germinó. Es la presión social distorsionando todo, dijo Miguel. Javier, exhausto, admitió, tengo miedo de perderte. Pero también de perderme. Esa noche, hicieron las paces. Pero el daño estaba hecho. La relación pendía de un hilo fino. Con decisiones pendientes. Javier sabía que pronto tendría que elegir, amor o familia. Autenticidad o conformidad. En paralelo, Miguel lidiaba con repercusiones profesionales. Un cliente conservador se enteró de su orientación y retiró el caso. No quiero un abogado. ¿Así? Miguel, furioso, consideró demandar por discriminación. Pero temía el escrutinio público. Compartió su frustración con Javier, esto es el precio que pagamos. Javier, empático, lo abrazó. Pero internamente se cuestionaba si podía soportar más. Una llamada de su madre lo sacó de sus pensamientos, hijo. Tu padre está enfermo. Ven. Por favor. Era un señuelo emocional. Pero Javier mordió el anzuelo. Dirigiéndose a casa. Dejando a Miguel solo con sus preocupaciones. Al llegar a la casa familiar en Chamberí, Javier encontró a su padre postrado en la cama. Pálido pero no gravemente enfermo. Era una excusa para verte, admitió doña Elena con lágrimas. Don Antonio, debilitado por el estrés, miró a su hijo con ojos suplicantes. Abandona esa vida.
Javier. Por nosotros. El sacerdote invitado intervino. Hablando de redención y pecado. Javier escuchó. Pero su corazón se rebelaba. No es una elección. Es quien soy. Respondió con voz firme. La discusión se calentó, don Antonio acusó a Miguel de manipulación. Y Javier defendió su amor. Pablo. ¿Presente? Intervino por primera vez, papá. Déjalo ser feliz. Sorprendido. Don Antonio calló. Pero la brecha familiar se ampliaba. Javier salió herido, cuestionando si la reconciliación era posible. De vuelta con Miguel. Compartió el encuentro. Tu hermano te apoya. Eso es algo. Miguel. Optimista. Planeó un viaje a Barcelona para desconectar. Pero el destino intervino. Un periodista amigo de don Rafael filtró rumores sobre el hijo gay del diputado. La noticia estalló en redes sociales, con hashtags como escándalo político. Miguel recibió llamadas de reporteros. Y su bufete lo presionó para manejar la situación. Esto nos destruirá, dijo a Javier, quien se sintió culpable. ¿Deberíamos separarnos temporalmente? Miguel rechazó, eso sería rendirnos. Pero la duda crecía. Javier enfrentó acoso online, mensajes homófobos inundaban su Instagram. La sociedad, detrás de su fachada progresista, revelaba su lado oscuro. En una reunión de emergencia con su padre, Miguel confrontó a don Rafael. Filtraste esto para desacreditarme. El diputado negó. Pero admitió, es por tu bien. Vuelve al redil. Miguel. ¿Traicionado? Cortó lazos definitivamente. Ya no soy tu hijo. La pérdida lo devastó. Y Javier lo consoló, fortaleciendo su vínculo. Sin embargo, la presión externa escalaba. Amigos se distanciaban. Y Javier perdió una beca universitaria por controversia personal. ¿Vale la pena? Se preguntaba en soledad. Una noche, en un bar gay de Chueca, Javier fue abordado por un ex. Miguel no es fiel. Lo vi con otro. Aunque falso. Avivó inseguridades. Confrontó a Miguel, quien juró lealtad. Pero la confianza se erosionaba. El punto de inflexión llegó en una protesta masiva contra la homofobia en la Plaza Mayor. Javier y Miguel asistieron. Pero un grupo radical atacó, insultos, empujones. Javier fue golpeado, cayendo al suelo. Miguel lo defendió, recibiendo un puñetazo. En el hospital, con moretones. Javier reflexionó, esto es el precio de ser visibles. Miguel, con el ojo hinchado, admitió, tengo miedo. Pero no me arrepiento. La experiencia los unió. Pero Javier soñó con una vida normal. Al día siguiente, doña Elena visitó, hijo. Te quiero. Pero esto nos mata. Javier lloró, dividido entre amor maternal y romántico. Pablo, evolucionando, se convirtió en aliado. Investigué. Javi. La homofobia es ignorancia. Compartió artículos sobre aceptación, influyendo en la familia. Don Antonio, reacio, accedió a una terapia familiar.
En la sesión, emociones brotaron, miedos, prejuicios. Temo por tu alma, confesó don Antonio. Javier respondió, mi alma está en paz con Miguel. El terapeuta me dio, plantando semillas de cambio. Pero fuera. El escándalo persistía, Miguel fue despedido. Por conflicto de intereses. Justificaron. Devastado. Consideró mudarse. Ven conmigo a Sevilla. Propuso. Javier dudó, abandonar todo. La traición final vino de un amigo cercano de Javier. ¿Quién? Por envidia. Filtró detalles íntimos a la prensa. Pareja gay en crisis, ¿fin del romance? Javier. Furioso. Cortó lazos. Miguel. Herido. Cuestionó, ¿confías en mí? La discusión escaló a gritos, acusaciones de debilidad. Javier salió. Pasando la noche en un hotel. Allí. Reflexionó sobre sus elecciones, había sacrificado familia. Amigos. Estabilidad por amor. ¿Era correcto? Al amanecer. Volvió. Encontrando a Miguel empacando. Si no estás seguro. Terminemos. Javier. Aterrorizado. Lo detuvo, no. Luchemos. Se reconciliaron. Pero el daño era profundo. La alta sociedad madrileña murmuraba, don Rafael usó el escándalo para victimizarse en entrevistas. Mi hijo me traiciona. Miguel respondió en un post viral, el amor no es traición. Ganó apoyo online. Pero perdió aliados políticos. Javier. Inspirado. Escribió una carta abierta a su familia, aceptadme o perderme. Doña Elena respondió, ven a hablar. En la reunión. Lágrimas y abrazos. Don Antonio. Suavizado. Admitió, intentaré entender. Pablo sonrió, bienvenido de vuelta. Pero Javier impuso condiciones, Miguel es parte de mí. La familia accedió a conocerlo. Un paso tentativo hacia la aceptación. Con la reconciliación familiar en marcha. Javier y Miguel organizaron una cena tentativa. En el hogar de Chamberí. La atmósfera era tensa pero esperanzadora. Don Antonio estrechó la mano de Miguel con rigidez. Doña Elena sirvió paella con manos temblorosas. Y Pablo charló animadamente sobre fútbol para romper el hielo. Miguel. Con su encanto intelectual. Compartió anécdotas de su trabajo. Evitando temas controvertidos. Gracias por recibirme. Dijo sinceramente. Don Antonio. Observándolo. Murmuró, eres un hombre decente. Pero esto. Es difícil. Javier intervino, papá. El amor no elige. La velada transcurrió sin explosiones. Pero al final. Don Antonio confesó, necesito tiempo. Era un progreso. Pero Javier sabía que la aceptación total era un camino largo. Mientras. El escándalo público amainaba. Miguel encontró un nuevo empleo en un bufete progresista. Especializado en derechos LGTB. Esto es mi vocación. Le dijo a Javier. Inspirado. Javier terminó su tesis sobre arquitectura inclusiva. Incorporando espacios para comunidades marginadas. Su relación se fortalecía, viajes a Granada. Noches en la ópera.
Pero sombras persistían. Un día, Javier recibió una llamada anónima: abandona a Miguel o lo lamentarás. Amenazas de extremistas conservadores. Miguel minimizó: es blaf. Pero Javier, paranoico, instaló alarmas. La sociedad española, dividida, amplificaba sus miedos. Avances legales contrastaban con violencia latente. En una conferencia sobre diversidad, Miguel habló públicamente: mi amor por Javier me costó familia y carrera, pero me dio libertad. El aplauso fue ensordecedor. Pero don Rafael contraatacó en TV: es una vergüenza. Miguel, herido, consideró demandar por difamación. Javier lo apoyó: lucha. El proceso legal inició, exponiendo más vulnerabilidades. Durante el juicio, testigos revelaron prejuicios en el partido de don Rafael. Miguel ganó. Pero la victoria fue pírrica: su padre lo desheredó públicamente. Ahora soy libre, dijo Miguel. Pero lágrimas traicionaban su dolor. Javier lo consoló: somos nuestra propia familia. Pablo, ahora aliado firme, organizó una salida con Javier y Miguel. En el retiro, charlaron sobre futuro. Quiero que seáis felices, dijo Pablo. Javier sintió gratitud, pero reflexionó sobre pérdidas: amigos distanciados, oportunidades laborales evaporadas. ¿Fue el precio justo?, se preguntaba. Una noche, en intimidad, Miguel propuso: casémonos. Javier, emocionado, aceptó. Pero dudas surgieron: con familia dividida. Anunciaron el compromiso. Y doña Elena lloró de alegría mezclada con tristeza. Don Antonio asistió a la boda planeada. Un acto de concesión. Por ti, hijo, dijo. La boda, en una finca andaluza, fue agridulce. Votos emotivos: te elijo a pesar de todo. Pero ausencias dolían: don Rafael no vino. Celebraron. Pero Javier sintió un vacío. Meses después, adoptaron un perro, simbolizando nuevo comienzo. Miguel prosperó en su bufete, defendiendo casos similares. Javier abrió su estudio, diseñando espacios inclusivos. La familia se reunía ocasionalmente, con tensiones disminuyendo. Pablo salió con una chica trans, ampliando perspectivas. Sin embargo, un giro final: don Antonio, envejeciendo, confesó un secreto: en mi juventud amé a un hombre, pero lo reprimí por sociedad. Javier, atónito, entendió las raíces del rechazo. Por eso luché tanto contra ti. La revelación curó heridas, fomentando empatía. Don Antonio murió meses después, dejando una carta: sé feliz, hijo. Perdóname. Javier lloró, cerrando un ciclo. Años después, Javier y Miguel, en su hogar madrileño, reflexionaban. Habían pagado caro: traiciones, daños emocionales, pero ganado autenticidad. La sociedad evolucionaba, pero prejuicios persistían. Javier escribió un libro sobre su historia, inspirando a otros.
Fue correcta la decisión de Javier de priorizar su amor sobre la aprobación familiar inmediata. Considerando el dolor causado pero la libertad ganada.